Bueno, eh, la prueba que hemos ido llevando en el transcurso de la materia, es decir, la prueba EDI, nos va a ayudar a diagnosticar precozmente lo que son los trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Existe la discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno motor, trastorno del aprendizaje y el trastorno de la comunicación. El trastorno de discapacidad intelectual se va a presentar en varios niveles, el cual puede ser leve, moderado, severo y profundo. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Es un trastorno que habitualmente comienza durante los 3 primeros años de vida, siendo los padres, ¿no?, los primeros que comienzan a identificar en su hijo algunos comportamientos que son diferentes a otros niños de su edad. Algunos de estos comportamientos son una nula o muy escasa comunicación verbal, o sea, es decir, niños que no pueden hablar. El niño es muy poco sociable, prefiere estar solo. Y también son niños que no muestran interés en identificar objetos o en llamar la atención de los padres, ¿no? También otra característica son las actividades estereotipadas que ellos, por ejemplo, son niños, por decir que solo les gusta jugar con carritos y el único juego que tienen es ponerlos en fila, ¿no? Esas son las actividades estereotipadas, ¿no? Aquí tenemos otro niño que solo le gusta armar, ¿no?, este tipo de juegos. Ahora, ¿qué es el síndrome de Asperger? Es un tipo de autismo, pero es el más difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque en este caso no existe una discapacidad intelectual ni rasgo físico que lo identifique. No por eso se diagnostica tardíamente. El déficit en este síndrome se encuentra en el campo de las habilidades sociales, es decir, el comportamiento. Existen problemas de interacción social. Lo más importante es la falta de empatía, poca coordinación psicomotriz. Son niños que no entienden los chistes, las ironías, el doble sentido del lenguaje, y además de que poseen una obsesión con ciertos temas, ¿no? Estas son algunas de las características de Asperger. Ahora, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno de inicio temprano, más o menos surge a los 7 años de edad y se caracteriza por un comportamiento generalizado que presenta dificultades de atención, puede existir impulsibilidad y en algunos casos este síndrome va acompañado de hiperactividad. Afecta a los niños en sus relaciones, ¿no?, con su entorno familiar, social y también a nivel escolar, y evidenciándose con mayor claridad cuando inician su experiencia educativa formal, ¿no? Es decir, este trastorno se evidencia más cuando los niños empiezan a ir a la escuela. Existen dos tipos: el trastorno de déficit de atención y aquel trastorno de déficit de atención que va acompañado con hiperactividad. Los niños que presentan hiperactividad tienen dificultades para controlar sus impulsos y tienen un permanente y excesivo movimiento, ¿no?, de su cuerpo sin un objetivo concreto. Ahora, los niños TDA, es decir, sin hiperactividad, más están asociados a dificultades de la atención, ¿no? Son niños que se los denomina tranquilos y son aquellos niños que parecería, ¿no?, que están todo el tiempo en la luna. Ahora, otro trastorno es el trastorno motor, en el cual puede existir anormalidades leves a graves del tono muscular, la postura, el movimiento y la adquisición de habilidades motrices. Los trastornos del aprendizaje.
¿Qué son? Son aquellas dificultades que tienen los niños para adquirir y aplicar aprendizajes, ¿no?, que van a ser propios de su edad en la edad escolar. ¿Cuáles son estos trastornos de aprendizaje? Son trastornos con dificultades en la lectura, dificultades en la escritura y dificultad en la matemática. Existen distintos tipos de trastornos del aprendizaje. Esto es muy importante que tomen en cuenta que todo niño o niña que no hable bien la lengua materna a los 3 o 4 años tiene muchas posibilidades de presentar dificultades específicas del aprendizaje. Además de que no hable bien a los 3 o 4 años, notemos que le cueste aprender los colores, los meses, las estaciones o recordar nombres de sus compañeros, también tienen muchas probabilidades de presentar dificultades del aprendizaje. Entre estos trastornos tenemos la dislexia, ¿no?, en el cual confunden o alteran el orden de las letras. Tenemos la discalculia, que es una dificultad del aprendizaje en lo que se refiere a las matemáticas. La disfasia es la falta de coordinación al pronunciar las palabras. ¿Qué es la disgrafia? Es un trastorno en la capacidad de la escritura. Ahí podemos ver en imágenes. La dispraxia son trastornos caracterizados por la torpeza, ¿no?, que tienen los niños. La disprosodia es un trastorno en la pronunciación y entonación de las frases. También tenemos la disfemia, que es lo que se llama también la tartamudez. Ahora, en cuanto a los trastornos de la comunicación, tenemos trastornos del lenguaje, trastornos del habla y trastornos de la comunicación social. Una vez que hemos aprendido cuáles son los trastornos del neurodesarrollo, es muy importante hablar de lo que es la prevención para evitar que pueda existir este tipo de trastornos en los niños. Existen 3 niveles de prevención: la primaria, secundaria y la terciaria. La primaria es universal, en la cual se va a evitar la enfermedad. La secundaria ya es selectiva, ¿no?, en el cual es muy importante realizar un diagnóstico precoz para evitar la progresión de la enfermedad. Y la terciaria es también selectiva, en el cual una vez que ya esté la enfermedad, tratemos lo que se refiere a la rehabilitación y una mejor calidad de vida y paliar, ¿no?, las consecuencias de esta enfermedad en los niños. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir al hablar de prevención en lo que se refiere al desarrollo infantil? La prevención está definida por acciones destinadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad y la discapacidad en los niños. Ya, la prevención primaria entonces va a evitar la adquisición de la enfermedad. ¿Cómo podemos evitar? Con la vacunación, eliminación y control de riesgos ambientales, educación sanitaria para estimular mejores estilos de vida. La prevención secundaria va encaminada a descartar la enfermedad en estadios precoces, ¿no? Esto ya sea en los establecimientos de medidas adecuadas para impedir su progresión. Y la prevención terciaria comprende aquellas medidas dirigidas a lo que ya es el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad, ¿no? ¿Para qué? Para ralentizar su progresión y con ello la aparición o el agravamiento de complicaciones, ¿no?, que pueden existir en los niños. Ya, en lo que se refiere a la prevención primaria, ¿cuál es el objetivo a nivel de los trastornos del desarrollo infantil? Va a ser evitar las condiciones que pueden llevar a la aparición de deficiencias o trastornos del desarrollo infantil. Van a estar encaminadas a la protección de la salud. ¿Cuál va a ser su orientación? Va a ser promover el bienestar de los niños y sus familias. Las medidas van a ser de carácter universal, es decir, que se pretende llegar a toda la población. ¿Para qué? Para que
la incidencia de la enfermedad disminuya. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con el control de los factores de riesgo, prevención de la enfermedad. Además de esto, vamos a hacer lo que es la promoción de la salud, ¿no? Y vamos a obtener lo que es la prevención primaria. Debemos de aconsejar a las mamás, ¿no?, que mejoren sus hábitos nutricionales. Esto se refiere al control de la obesidad, diabetes, hipertensión, llevar una dieta equilibrada, evitar los tóxicos como tabaco, alcohol, drogas, fármacos, prevención de infecciones, ¿no?, como la toxoplasmosis, la cual nos transmiten los gatos, citomegalovirus, Zika, ¿no?, y una buena salud mental y emocional de la madre. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Aquel que no es bueno para la madre tampoco lo va a hacer para el feto, ¿no? Ahí tenemos una glucosa en sangre muy elevada, un peso elevado, la inyección, ¿no?, de fármacos, de drogas, y también lo que es la hipertensión arterial, ¿no?, que todo esto va a dañar a lo que es el desarrollo del bebé. Ahora, ¿qué es la prevención secundaria, no? Su enfoque es la detección y el diagnóstico precoz de los trastornos del desarrollo, ¿no? Pero también va a ser de las situaciones de riesgo, ¿no? Se interviene en fases tempranas o prodrómicas de la enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Frenar y ralentizar el deterioro con el objetivo de facilitar la curación y evitar el paso a la cronificación y la aparición, ¿no?, de lo que van a ser deficiencias, discapacidades o minusvalías en los niños. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es el diagnóstico y tratamiento precoz, ¿no?, para que de esta manera se pueda mejorar el pronóstico y el control de las enfermedades en los niños menores de 5 años. Ahora, una gran prematuridad, un recién nacido con peso menor a 1500 gramos, la hidrocefalia, que es líquido a nivel del cerebro, infecciones congénitas del sistema nervioso central como citomegalovirus, toxoplasmosis, después infecciones postnatales del sistema nervioso central, patología craneal detectada por neuroimagen, asfixia severa, ¿no?, al momento del nacimiento, síndrome malformativo con compromiso visual, ventilación mecánica prolongada, ¿no?, que recibe el recién nacido. Todo esto van a ser potenciales, ¿no?, que pueden ayudar a que el niño vaya a tener algún trastorno del neurodesarrollo o quizás una discapacidad. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de diagnosticar de la manera más precoz posible. Ahora, esto se suma a una acusada de privación económica, ¿no? Es decir, cuando los papás tienen el poco nivel económico, poco dinero, ¿no?, un embarazo accidental, ¿no?, traumatizante, es decir, el efecto de alguna violación, que el embarazo no tenga control o que sea ocultado, ¿no? Algunas veces los embarazos se ocultan. Convivencia conflictiva en el núcleo familiar, separación traumatizante en el núcleo familiar, padres con bajo coeficiente intelectual. Esto se suma a un entorno no estimulante, ¿no? Se dice los niños están creciendo como animalitos, o sea, nadie les habla, nadie les estimula, nadie les ayuda. Aquellas enfermedades graves, alcoholismo, drogadicción, prostitución, delincuencia, encarcelamiento, madres adolescentes, sospecha de malos tratos, niños acogidos en hogares infantiles, familias que no cumplen los controles de salud repentinamente, ¿no? También debemos hacer un diagnóstico precoz de lo que es el riesgo social. Esto es un riesgo social, ¿no?, que igual puede afectar en lo que es el desarrollo del niño. Ahora, la detección temprana de los trastornos es imprescindible, ¿no?, para un diagnóstico y una atención temprana.
Es muy importante porque incide en una etapa en la que la plasticidad del sistema nervioso es mayor y las posibilidades terapéuticas muestran su mayor eficacia. Por eso se dice que es mejor tratar antes de los 6 años estos trastornos del neurodesarrollo debido a la plasticidad del sistema nervioso central y vamos a tener mejores resultados. Es necesario detectar los trastornos en el momento en que aparecen los primeros signos. Si es posible, antes de que los diferentes síndromes se estructuren de forma completa y estable. Ya les había indicado que podemos evaluar a un niño desde el momento del nacimiento, la detección de signos de alerta que van a constituir indicadores de trastornos en el desarrollo infantil deben estar presentes, ¿no?, en nuestro trabajo cotidiano, especialmente en los que trabajan con poblaciones infantiles. Entonces, lo más importante es un diagnóstico precoz, una atención, prevención terciaria. Hacer conjunto de acciones que se ponen en marcha una vez diagnosticada una enfermedad o un problema de salud en los niños, ¿no? Y que vamos a lograr va a ser minimizar las consecuencias o secuelas de esta enfermedad. Vamos a ralentizar el curso de la enfermedad, atenuar las incapacidades y potenciar las capacidades, integrar al paciente en su vida social y escolar. ¿Qué es lo que se va a hacer? Hacer que la enfermedad sea menos crónica. La familia es un agente potenciador del desarrollo. Es por eso que debemos conseguir que la familia conozca y comprenda la nueva realidad de su hijo, incluyendo capacidades y limitaciones. Existe muchos casos, o la mayoría de los casos, en los que los papás niegan que el niño pueda tener un problema. Es difícil que ellos logren aceptar, pero esto va a evitar que nosotros usemos esos 6 primeros años de vida para poder ayudar al niño. Crisis biopsicosocial, el nacimiento de un hijo con discapacidad, el diagnóstico de un trastorno del desarrollo no va a provocar una crisis a nivel de la familia. ¿Por qué? Porque puede limitar los proyectos de vida de la familia. Se necesita reconducirse, ¿no?, para lograr un nuevo equilibrio si es que llegan a ser, ¿no?, a que un niño con discapacidad o que tenga un diagnóstico de trastorno en el desarrollo. Ahora, si no logramos diagnosticar a tiempo algún trastorno en los niños, nuestros niños con necesidades especiales o complejidad médica son 4 veces más abusados físicamente, 3 veces más abusados sexualmente, ¿no? Existe un escaso acceso a estudios y educación inclusiva, existe maltrato en los niños, falta de apoyo en las familias. El maltrato más la discapacidad va a hacer que vayamos a tener, ¿no?, un niño como en la fotografía. Ahora, el maltrato más la discapacidad va a provocar también una dificultad diagnóstica, ¿no? ¿Por qué? Porque puede existir una dificultad para el relato, ¿no?, cuando existe maltrato. ¿Por qué? Porque el coeficiente intelectual verbal bajo está asociado a la negligencia, va a haber falta de educación sexual, dependencia del niño, ¿no?, a la figura del cuidador, estigma social, bullying. Ahora, en resumen, en la prevención primaria vamos a tratar de evitar lo que es la vulnerabilidad cerebro-feto-neonato, ¿no? Queremos lograr un microambiente uterino aceptable, ¿no?, para los niños. Ahora, los gestores deben realizar leyes, ¿no?, de protección familiar, asistencia sanitaria universal. Ahora, los sanitarios, médicos, mejorar, ¿no?, la calidad de asistencia, una asistencia humanizada, una educación para la salud, y la ciudadanía en general tiene la responsabilidad
en cuanto a lo que se debe nutrición, evitar hábitos tóxicos, accidentes y mejorar, ¿no?, la calidad de vida, es decir, llevar una mejor vida saludable. Ahora, en la prevención secundaria, ¿no? Como resumen, tenemos que identificar riesgo biosocial, como les había indicado, no existe una lista. Programas de seguimiento, más despistaje universal, un diagnóstico precoz y un mensaje constructivo tras diagnóstico, es decir, una funcionalidad en la prevención terciaria. Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento, la estimulación que vamos a realizar debe ser precoz, aprovechando lo que es la neuroplasticidad del cerebro. Deben ser nuestras sesiones intensivas, es decir, integradas en las actividades de la vida diaria, individualizadas. Es preferible tratar a un niño que tratar a un grupo de niños, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a tratar según su déficit, según la plasticidad y según también el contexto familiar, que es muy importante, ¿no? Que no todos los niños tienen las mismas características. Y centradas en la familia. ¿Por qué? Porque debemos realizar también un apoyo socioeconómico y psicológico a la familia, porque ya les había indicado, existe bastante negación de parte de los padres, ¿no? Cuando se les indica que puede existir un trastorno del neurodesarrollo en su hijo o en su hija, ¿no? Siempre van a pretender negar esto y lo único que consiguen con ellos es prolongar y evitar un tratamiento precoz, ¿no? Es decir, una estimulación precoz para tratar de que aquellos trastornos o discapacidades sean lo menor posible, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de los niños. Bueno, con esto habríamos terminado lo que es la materia. Entonces, como conclusión, ¿no?, es muy importante detectar aquellas alteraciones que puedan existir en los niños. Ya les he indicado muchas veces desde el nacimiento ya podemos ir identificando si existe algo que no está yendo bien, ¿no? Para poder tratar de una manera oportuna y de esa manera, como les dije, mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Gracias.